Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Zona Franca. La última aparición pública del presidente Gustavo Petro fue con su ministra Carolina Corcho a la derecha y la de Trabajo estaba a la izquierda, Gloria Inés Ramírez, que dejó claro esa fotografía, cuáles son las prioridades del jefe de Estado hablando de reformas. Son justamente esas dos reformas las que más le interesan al presidente Petro, aunque una por cuenta de las peleas y el ruido que está generando la ministra Corcho esté casi que opacando a la otra, la muy cantada reforma laboral que está a cargo de una mujer de izquierda, militante del Partido Comunista, partidaria de que quienes trabajan en plataformas digitales, entre otras cosas, tengan muchas más condiciones laborales dignas, que el valor de las horas extras aumente y que la jornada nocturna sea una política de Estado, por mencionar algunas de los aspectos, algunos de los puntos de esta reforma que tiene a más de uno y por supuesto a los empresarios allí encabezando, pensando y con los pelos de punta, que son ellos justamente los que generan empleo en el país. En la mitad de la discusión hay varias variables, el desempleo y la informalidad, pero también la estabilidad laboral por cuenta de los cambios por los que el presidente Petro está decidido a todo, incluso a sacar ministros que no están alineados. No en vano el presidente dejó claro eso con mucha especulación, que de su gabinete exige lealtad con el programa de gobierno, cero corrupción y resultados. Esta reforma tiene críticas, no es la excepción, que es regresiva, que está pensada para el siglo XX y que no ataca realmente los graves problemas laborales que tiene el país. Esos son los puntos de discusión y ese es el tema que vamos a intentar descifrar con lo que se conoce hasta ahora, porque también, como en la reforma de salud, hay mucho secretismo y mucho misterio. Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos. A propósito del tema del día, hoy las dos ministras consentidas del gobierno Petro, Carolina Corcho y Gloria Inés Ramírez, se unieron para darle un anuncio al país, que es acabar con los contratos de prestación de servicios, los que, según un sector de izquierda en el país, han catalogado, han tildado, lo han bautizado contratos basura. El Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo hoy tiene un marco fundamental, que es el proyecto de la reforma laboral, donde efectivamente queremos dar los derechos y dar la centralidad en el tipo de contratación que sea a término indefinido y no como se tiene hoy, que son contratos que de alguna manera están contra la dignidad de aquellos héroes que llama Colombia, y nosotros lo que queremos hacerlos es darles una dignidad. Es una discusión técnica y esta noche tenemos aquí todos los puntos de vista, como siempre, para abordar el tema de conversación. La doctora Osiris Mariño es vicepresidenta de ACOPI, que es la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Doctora Osiris, muy buenas noches y bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para dar los puntos de vista de ACOPI en relación con la discutida reforma laboral. Sí, señora. El doctor también está con nosotros, José Darío Acevedo Gámez. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social. Es árbitro designado por el Ministerio de Trabajo, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por empresas para dirimir justamente conflictos que tienen que ver con el entorno laboral. Doctor Acevedo, muy buenas noches y bienvenido a este espacio. María Camila, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. También está la doctora Sandra Muñoz, es abogada, magíster en Derecho Laboral de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Muñoz, bienvenida a este espacio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Doctora Acevedo, ¿cómo están interpretando ustedes esta reforma al trabajo, reforma laboral, como lo está planteando, en los términos que le está planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro? Pues vemos con mucha preocupación la reforma, porque entendemos que la reforma tiene un enfoque netamente reivindicatorio. Aquello que se anunció como una reforma concertada, al ver el texto de ese borrador que se filtró, pues no se evidencia que realmente sea un documento concertado. Es reivindicatorio. De hecho, uno de los capítulos de la reforma habla sobre modificaciones o cambios a aspectos que estuvieron mal de reformas anteriores, de reformas que se han denominado como flexibilizadoras, la Ley 50, la Ley 789, y preocupan bastantes aspectos, como el de la reforma que trata de darle un tinte de estabilidad laboral absoluta a la imposibilidad de terminar los contratos de trabajo.
Y por supuesto también preocupa que puede estar alejada un poco de la realidad empresarial, de la realidad del país que está en plena recuperación. Entonces, críticas a la reforma hay muchas, si bien también se pueden rescatar algunos aspectos importantes que trató de introducir la reforma. Pero, digamos, es con mucha preocupación que vemos esta reforma. Doctora Muñoz. Bueno, yo veo que la reforma laboral que propone el gobierno es una reforma laboral que cumple con tres cosas o tres características. Una, cumple con órdenes de la jurisprudencia de nuestras altas cortes. Dos, cumple con las recomendaciones de los órganos de control de la OIT y de otras instancias internacionales. Y tres, no es nada distinto a lo que la Constitución Política dice que debe garantizarse en materia de derechos laborales. Yo veo una reforma laboral enfocada a cuatro grandes problemas que tiene el mundo del trabajo en este momento y en especial la forma de trabajo o de contratos que tenemos en nuestro país. Uno, veo una reforma laboral que intenta darle estabilidad laboral a los trabajadores y trabajadoras en el país, una reforma laboral que recupera el valor del trabajo en la medida en que reconoce recargos extras, nocturnos, dominicales y demás, una reforma que además hace énfasis en la necesidad de hablar de equidad y de cerrar las brechas en el mundo del trabajo, y una reforma laboral que por supuesto reivindica el valor de las organizaciones sindicales en la construcción y en la modernización de las relaciones laborales. Doctora Osiris, desde el empresariado, desde el tejido empresarial del país, ¿cómo la están leyendo? ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes de ese borrador que es cierto terminó filtrándose, de la reforma laboral? Bueno, como lo ha dicho la presidenta de ACOPI en distintas de sus intervenciones, para el sector empresarial esta reforma causa mucha preocupación. La vemos una reforma dura, como ella lo ha dicho, para el sector empresarial y teniendo en cuenta para el segmento de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el segmento que representa ACOPI, en donde tenemos un 98% de un tejido empresarial compuesto por MIPYMES, donde la mayoría son empresas de familia, donde hay una alta informalidad y donde la estructura financiera y la estructura administrativa de estas MIPYMES, esta reforma les golpea muchísimo. A nosotros nos preocupa sobremanera porque, y lo hemos manifestado así en la mesa de la subcomisión laboral, como ACOPI, como gremio, como integrantes de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales. ACOPI está sentada en la subcomisión que hoy está discutiendo esa reforma laboral. ¿Qué tan grande es el golpe para las empresas pequeñas? Muy grande, porque estamos hablando primero de una estabilidad laboral para el trabajador, haciendo que el contrato a término indefinido sea la regla general, en donde para que se pueda dar un despido tiene que haber un proceso bastante... Ellos lo han definido como dentro de la reforma sumario, pero que de todas maneras va a implicar unos costos para el sector empresarial porque se tiene que hacer de manera judicial. El tema de volver a la jornada laboral de 6 de la tarde, la jornada diurna a las 6 de la tarde, implica que todo aquel trabajo que se haga después de 6 de la tarde va a tener un recargo del 35%. Ya eso significa un incremento en los costos laborales. Igualmente hay una reducción de la jornada laboral propuesta en esta reforma, que actualmente estamos en 48 horas a partir de la ley 2101, pasábamos este año a 47 horas, pero la reforma está diciendo vamos a pasar a 42 horas sin gradualidad. Vamos a pasar a esas 42 horas, se van a quedar los 2 días de la familia, se van a quedar las 2 horas de recreación y además se incluyen una serie de permisos adicionales en esta reforma, lo que termina reduciendo esa jornada laboral. Doctora Muñoz. Es cierto el recorrido que se hace de derechos. No estamos muy de acuerdo en que realmente va a tener unos aumentos exagerados, porque incluso en términos de FENALCO los aumentos en el costo laboral pueden llegar a ser del 10%, solo del 10% en el costo laboral, y no van a ser inmediatos. En cambio, lo que sí va a tener el país con esta reforma laboral es un aumento de la riqueza, un aumento de la productividad, por supuesto,
aumenta el consumo por parte de los trabajadores. Y cuando miramos el tema de recargos de horas extras y nocturnas, también creo que la lectura la tenemos que hacer de cara a cuántas son las horas, cuáles son los sectores, que normalmente son servicios, bares, restaurantes. Y si hacemos el cálculo total, no son tanto los trabajos o los trabajadores que tienen... Hagámoslo, me parece interesante que dividamos la discusión por puntos, porque la reforma tiene como todo varios ítems. Sobre las horas extras, ustedes pretenden, digo, desde el sector de sindicalistas, que se aumente o que se pague qué porcentaje de las horas extras. Pero es más que desde el sector sindicalista, digamos, es la reforma de la que estamos hablando, es la reforma en este momento que ha presentado el gobierno, es una reforma que sí recupera derechos, digamos, que vuelve la situación de derechos laborales distinta como lo planteaba la 789, es inaudito que nosotros estemos hablando que la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche cuando realmente para los trabajadores y las trabajadoras debería empezar a las 6 de la tarde, ¿cierto? Yo creo que indistintamente del valor o del porcentaje al que se llegue, porque esto va a entrar al Congreso y finalmente no sabemos cómo van a quedar estos recargos en horas extras, dominicales y nocturnas, lo cierto es que la reforma laboral sí tiene un énfasis muy fuerte en recuperar el valor del trabajo, ¿cierto? Que se ha perdido con normas regresivas que a lo largo de la historia colombiana han pretendido tener una tesis que hoy en día no es cierta, y la tesis es que si disminuimos derechos laborales, entonces hay más generación de empleo, y eso en los años de la 789 del 2002 a la fecha se ha visto que no se ha generado más empleo. O sea, nosotros tenemos 22 millones de trabajadores, o la población económicamente activa, y de esos 22 millones de trabajadores, solo la tercera parte tienen derechos laborales plenos, o sea, contrato de trabajo, con seguridad social integral y demás. El resto es una estructura laboral muy débil, muy inestable, que no reconoce el valor de los recargos y del trabajo como tal, y es lo que denominamos contratos basuras, ¿cierto? O sea, cuando tú dices que solo la tercera parte de 22 millones de trabajadores tienen contrato real, estás diciendo que en la estructura del mundo del trabajo, específicamente en nuestro país, sí hay un problema. Doctora Acevedo. Yo creo que aquí también hay que hablar de un tema trascendental, que ha sido el punto de debate también en la reforma a la salud, y es la forma como se quiere tramitar la reforma en el legislativo, porque parece ser una reforma al Código Sustantivo de Trabajo, a leyes ordinarias, que se quiere tramitar también a través de un trámite mucho más expedito, mucho más sencillo, cuando realmente al querer precisamente recuperar el valor del trabajo, precisamente al querer tocar principios y derechos fundamentales, lo que debe esta reforma es propender por un trámite que asegure precisamente una evaluación previa por parte de la Corte Constitucional. Es decir, debería darse el trámite de una ley estatutaria, precisamente porque, de hecho, el primer artículo de este borrador filtrado habla de los principios, y se están tocando temas tan importantes como el trabajo, el derecho de asociación sindical, que, digamos, se lleva o se eleva al rango de derecho fundamental. Entonces creo que eso no se debe perder de vista, y en ese debate creo que es muy importante que se analice con mucho cuidado esta reforma, porque tiene errores, en nuestra opinión, técnicos, errores de redacción, por supuesto, que en la dinámica en cómo se está avanzando en las discusiones legislativas pueden generar ambigüedades, pueden generar inseguridades, pueden generar conflictos. ¿Le gusta la idea de ampliar el espectro, es decir, de reducir más bien el tiempo de las horas extras? No. El ampliar la jornada nocturna, como se está planteando en esta norma y en otras normas que se vienen generando desde el año pasado, no es acertado, no nos genera frente a otros países la competitividad que, reitero, esperamos en plena recuperación después de una pandemia. Es que si miramos la legislación en cuanto a la jornada nocturna o en cuanto a los recargos que se pagan por trabajo dominical o festivo, hay muchos otros países de Latinoamérica en donde incluso se considera que la noche comienza la jornada nocturna comienza desde las 9:10 de la noche. Yo creo que el tema de discusión no es ese. ¿Nos estamos comparando con qué países, doctora? Nos estamos comparando con países de Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica. Digamos que esa discusión es importante darla, incluso México, incluso España, Panamá, Nicaragua,
Muchos otros países tienen normas que establecen también este tipo de recargos bajo unos parámetros muy diferentes a los que se quieren plantear en la reforma. Doctora María. Para nosotros el tema de la reducción de la jornada, de la ampliación de la jornada diurna a partir de las 6 de la tarde y digamos la protección de los derechos de los trabajadores, ACOPI no se opone a que haya una protección de los derechos de los trabajadores, pero lo que creemos es que debe haber un equilibrio, y se debe pensar también en la sostenibilidad de las empresas. Si nos damos cuenta, ACOPI genera el 80%, las MIPYMES generan el 80% del empleo. Las MIPYMES compuestas por un 99% de microempresas, que en su mayoría, y el problema del mercado laboral colombiano y el problema del empleo en Colombia también tiene su origen en esa composición empresarial. Entonces, como las MIPYMES generan ese 80% del empleo y la composición de las MIPYMES, que de ese 98% del tejido empresarial, el 99% está compuesto por microempresas que en su estructura son informales, que no tienen la capacidad para hacer el reconocimiento de todos los derechos laborales de los trabajadores, es ahí donde está el problema. ¿El riesgo es cuál? ¿La informalidad? El riesgo es la informalidad, es que tenemos que, y es lo que el compromiso que desde ACOPI se ha adquirido con la ministra, y la ministra en eso ha sido una persona con una escucha, es hacer unas políticas transversales que fortalezcan el tejido empresarial para que ese tejido empresarial pueda tener la capacidad de pagar esos salarios que hoy se están debatiendo en esa reforma. Estamos hablando, doctora Osiris, ¿de qué sectores? Si me ayuda a hacer una pequeña lista de los que si pasara la reforma como está planteada, es decir, que las horas nocturnas sean a partir de las 6 de la tarde, estamos hablando de bares. Está hablando de bares, comercio, hoteles y aquellas empresas que no hacen solución de continuidad, que tienen que operar las 24 horas del día. Todas esas empresas a partir de las 6 de la tarde van a pagar un recargo nocturno, y el recargo nocturno no tiene que ver con horas extra, es simple y sencillamente que por el solo hecho de trabajarse de noche hay un recargo nocturno. Eso no tiene que ver con horas extras, que si tú trabajas más de las 8 horas establecidas al día, todo el trabajo que tú hagas después de esas 8 horas tiene un recargo de hora extra. Entonces, si la persona, aparte de trabajar esas 8 horas, trabaja en la noche, tiene un doble recargo, el 35% por trabajar de noche y lo que le corresponda a las horas extra que está trabajando adicional. Doctora. Entonces es ahí donde está el encarecimiento. Pero ahí dicen, el diablo está en los detalles, doctora Muñoz. Claro, no, pero yo insisto que si le damos el enfoque a la reforma laboral de solamente en términos de recargos, de unos recargos nocturnos, de cómo cambia la jornada laboral y demás, y cuánto aumenta esto los costos laborales, creo que no estamos haciendo una lectura real de la reforma laboral que está proponiendo el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo está proponiendo una reforma laboral que está con miras a buscar estabilidad laboral y una reconquista, si se quiere decir así, de derechos laborales que hemos perdido a través del tiempo. Digamos, muchas de las propuestas que tiene la propuesta del Ministerio de Trabajo incluso no son cosas nuevas, son cosas que teníamos antes y que ahora se pretende recuperar. Pero, por ejemplo, un tema importante que no tiene que ver propiamente con los recargos y que a mí me parece que es supremamente valioso, y es que es una reforma laboral que quiere poner el contrato laboral a término indefinido como la regla general. Y difiero. ¿A usted le gusta la idea de suprimir, de sacar de circulación el contrato de prestación de servicios? Es que no es sacarlo de circulación, es que el contrato de prestación de servicios se puede usar siempre que se haga bien, pero la realidad en Colombia, no nos pongamos una venda en los ojos, es que las empresas usan otras figuras para enmascarar verdaderas relaciones laborales que tendrían que estar con contrato de trabajo a término indefinido. Y difiero mucho del doctor cuando dice es que esto debería ser una ley estatutaria porque están creando principios fundamentales o derechos fundamentales como el derecho a la libertad sindical o de asociación. No, nosotros ya tenemos el derecho de libertad, el ejercicio de libertad sindical en el artículo 39 de la Constitución Política ya es un derecho fundamental. Lo que hace la reforma que propone el Ministerio de Trabajo es que recupera de alguna forma estos principios constitucionales que además están en el artículo 53 de la Constitución Política, y dice, estos también son aplicables en materia de derecho laboral, porque lo que nos ha pasado a los laboralistas que defendemos trabajadores en este país es que el derecho laboral se ha
interpretado por fuera de la Constitución política. Lo que está haciendo la ley básicamente no es crear nuevos principios, lo que dice es pilas, todo lo que trae el 53 y los principios constitucionales también se aplican al derecho laboral y se aplican a todas las formas de trabajo, porque el artículo 25 de la Constitución política dice eso, que trabajo es todo indistintamente del vínculo contractual que uno pueda tener. Entonces lo que estamos haciendo con la ley es recuperar una linternita para poder leer de ahora en adelante lo que no ha pasado en el país. Pero no estoy de acuerdo contigo en algo cuando dices que el empresariado desdibuja el contrato para esconder relaciones laborales. El hecho de que un contrato, y la ley permite el contrato a término fijo, eso no es desdibujar una relación laboral, porque si yo como empresario necesito a un trabajador contratarlo a término fijo, la norma me lo permite. Si la norma igualmente me permite contratarlo por un término de obra o labor, y eso no esos contratos son inestables, no, esos contratos son inestables, pero me estoy refiriendo, pero son las realidades del sector empresarial, son las realidades del sector empresarial y no permiten a los trabajadores proyectar su vida laboral. Digo, no todos, no voy a meterlos en la bolsa a todos, hay gente que abusa, doctora Osiris, y que disfrazan y que abusan del trabajador, abusan y se aprovechan de la necesidad de quien necesita trabajar. Eso también pasa. Claro. Nosotros somos conscientes de que hay una práctica indebida, y que hay una práctica, y que hemos dicho y le hemos propuesto a la ministra cuando nos hemos sentado. Si hay una práctica indebida, ahí está la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo para que entre a hacer los controles y las regulaciones que se necesitan. Pero no es prohibir una forma de contratación que el sector empresarial necesita. Pero no es prohibir, la reforma dice limitarla a la realidad, ¿cierto? O sea, cuando el contrato fijo... ¿Cuáles serían los límites? Pongámosle un ejemplo, claro, doctora Muñoz. Un ejemplo, los límites es, tú necesitas cubrir una actividad que no es permanente en tu empresa, usa el contrato a término fijo o obra labor bien usado, ¿cierto? Tú necesitas, por ejemplo, en las empresas de servicios temporales, es que tenemos un carrusel de las empresas de servicios temporales. Le voy a poner el ejemplo de los médicos, de los especialistas que trabajan con OPS o contratos de prestación de servicio. Así es. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, para ellos, que entre otras cosas no conozco ninguno, se lo tengo que decir con franqueza, que no le guste esa forma de contratación o de vinculación laboral? No a todos. En el sector de la salud hay una regla general que es el uso indiscriminado de una figura que se llama los contratos sindicales, que realmente no tienen nada que ver con el sindicalismo. Y ahí es donde se usa la mayor parte de la mano de obra en el sector de la salud, que además es un sector altamente feminizado, digamos. Claro, los médicos anestesiólogos y los de altos cargos en especialistas, ellos no van a querer ningún tipo de esta vinculación, pero es que ahí no es donde está la gran fuerza de trabajo del sector de la salud. Es con nuestras enfermeras en los hospitales, que además no tienen contrato, ni tan siquiera tienen contratos de prestación de servicios, tienen contrato sindical que no les da derechos laborales. Entonces, por poner un ejemplo, empresas que usan, no todas, porque estoy de acuerdo con la doctora Osiris, que usan contratos de corretaje, contratos de prestación de servicios, empresas de servicios temporales que no se usan de manera temporal, sino que tú duras 20, 30 años con una empresa de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado, que todavía las hay, menos, pero todavía las hay, entre otras figuras que se inventan, el contrato de colaboradores con los trabajadores de Rappi, en una de las empresas más grandes de plataformas digitales que tenemos en el país, con 200.000 trabajadores. Entonces, sí hay figuras que en este momento no generan estabilidad para los trabajadores y trabajadoras y que no permiten que se proyecten a futuro. Lo que propone la reforma laboral es hagamos un buen uso de las figuras a término fijo, a término de contrato de obra labor, y cuando definitivamente la actividad no sea permanente o la actividad, digamos, carezca de ese sentido de ser permanente, usa las figuras, pero si el trabajo va a ser permanente, use un contrato a término indefinido como regla general, como lo tienen muchas legislaciones en el mundo. Doctora Acevedo. Yo creo que aquí hay que preguntarnos si la reforma resuelve los problemas más importantes del mercado laboral colombiano, que María Camila identificó muy bien en la introducción, la informalidad y el desempleo. Sin duda alguna, al incrementar los costos de contratación, al imponer la contratación laboral a término indefinido como regla general, hay un proceso de desincentivación de contratación formal, de contratación que implique el pago correcto de las prestaciones y aportes. Ya estamos en el escenario social de la informalidad, porque ya tenemos solo la tercera parte bien contratada. En esto difiero con la doctora Muñoz de manera muy importante, porque
Desde 1991 con la Constitución sí hemos venido avanzando en materia laboral y de seguridad social en un proceso de constitucionalización de las relaciones laborales. Pero que solo la tercera parte... El propósito de la reforma ha sido traer esos pronunciamientos jurisprudenciales a una norma. A mi modo de ver, en algunos aspectos, incluso pasando por encima de sentencias de la Corte Constitucional. Caso puntual, el tema de la estabilidad. Varias sentencias de la Corte han establecido que es completamente viable pagar una indemnización por terminación sin justa causa del contrato. Esta posibilidad es casi que eliminada. No, sigue vigente la indemnización. Con la reforma. No, sigue vigente las indemnizaciones. Nosotros vemos esa protección absoluta, esa inamovilidad que surge con el planteamiento de la estabilidad, sumado a los demás fueros de protección sindical, demás fueros de protección por circunstancias. Pero creo que estamos de acuerdo en algo aquí discriminación. los cuatro, y es en garantías y en mejores posibilidades, digo, un trabajo en condiciones dignas para quienes no lo tienen, incluso mejorar las condiciones para los que los tienen. ¿Cuál sería la fórmula sin afectar, sin tocar o agravar esas dos variables que son el desempleo y la informalidad? En mi opinión, esto no se soluciona a punta de reformas reivindicatorias, ni a punta de reformas que disminuyan costos, ni a punta de reformas que aumenten costos. En mi opinión, eso se logra con políticas públicas que puedan estar sometidas a un escenario controlado de prueba en cuanto a su éxito. Esa es la dinámica legislativa que se da en el mundo. No entrar a realizar reformas que incrementen costos o disminuyan costos. Usted trabaja en este sector, digo, lo conoce, doctor Acevedo. Cuando dice políticas públicas, para aterrizárselo un poco al televidente que se está preguntando, bueno, si no es con esta reforma laboral o con cualquiera que se presente, sino con eso que usted llama políticas públicas, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Se lo pregunto a usted, que es experto en este asunto. Por dar algunos ejemplos, en 2010 y en 2012 se expidieron algunas normas para fomentar la formalización, para incentivar la contratación, reduciendo inclusive algunos costos no en la desvinculación de personal, reduciendo algunos costos de los empleadores frente a la seguridad social, frente al pago de aportes para fiscales. Por ejemplo, durante la pandemia también se generaron algunas ayudas, algunos incentivos para fomentar la formalización, para fomentar la contratación como el escenario es el que tenemos, el 2023, claro que las experiencias como usted las trae son interesantes, importantes y valiosas, pero ¿de dónde saldría, por ejemplo, la plata para financiar, para apoyar, como usted lo dice, que se hizo en una circunstancia inédita, inesperada como la pandemia? ¿De dónde podría salir el dinero para apoyar esas empresas? Yo creo que incluso dentro de, digamos, la misma reforma tributaria, ya se ha establecido una reducción de gabelitas que tenían las empresas y las personas de más alto patrimonio para recolectar precisamente más dinero. Ese puede ser un objetivo muy loable, digamos, que se obtenga con esos dineros. No necesariamente incluye aumentando la parafiscalidad. Doctora Osiris. De acuerdo con el doctor Acevedo, o sea, nosotros no nos oponemos, vuelvo y repito, a que haya una reforma laboral y que se reivindique los derechos. Usted mencionó una palabra hace unos instantes, diálogo. ¿Qué tanto diálogo hay con la ministra de Trabajo? La ministra de Trabajo es una persona muy abierta al diálogo. La verdad es que nosotros como ACOPI podemos decir, cuando el gobierno Petro asumió, él dijo, vamos a hacer una reforma laboral, pero la vamos a hacer concertada. Para hacer esa reforma laboral concertada al interior de la Comisión Nacional se creó una subcomisión técnica que está haciendo análisis de las propuestas llevadas por el gobierno y de propuestas llevadas por los gremios y por las centrales sindicales. ¿Usted conocía el documento antes de que se filtrara? Nosotros como miembros de la subcomisión nos los hicieron llegar de manera oficial. Es que el documento no se filtró. No sé, o sea, no puedo hablar de filtración, pero a nosotros sí nos los hicieron llegar de manera oficial. Y como ACOPI nos hemos sentado con la ministra y hemos dicho,
sí, estamos de acuerdo en que haya una concertación, pero estamos de acuerdo en que también se tenga en cuenta cuáles son las características del tejido empresarial colombiano. Desde el Congreso Nacional de Acopio en octubre se le hizo una solicitud específica a la ministra teniendo en cuenta precisamente la proximidad de una reforma laboral y se le dijo, importante que si va a haber una reforma laboral y se conocía que ya se estaba hablando de reducción de jornada y todo este tema, por lo menos que se mantengan los programas de generación de empleo que se tenían del gobierno anterior, que era empleo para mujeres y empleo para jóvenes. Así es. Y eso podemos dar fe de que está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y lo están garantizando por los 4 años del gobierno Petro. O sea que van a seguir estimulando la generación de empleo para jóvenes y para mujeres. Esa es la idea. Igualmente, la doctora Romero, nuestra presidenta, hace parte de las mesas de diálogo con el ELN y en un programa de resocialización con el Ministerio de Justicia hemos solicitado que se incluya también en el Plan Nacional de Desarrollo una especie de auxilio igual que se tiene para jóvenes y mujeres, que se haga para población pospenada y para población que está privada de la libertad, para que esas personas en un proceso de resocialización y humanización puedan tener una oportunidad de trabajo, porque tenemos que pensar en todas las personas. Entonces, la ministra sí tiene todo el ánimo de concertar y de escuchar al interior de las subcomisiones. Se lo preguntaba porque esta reforma va a la par de la reforma a la salud. Digo, son de los grandes proyectos del presidente Petro, de su gobierno, y no tienen esa misma percepción con la reforma a la salud. Pero me alegra mucho que tengan esa interlocución con la ministra de Trabajo. De hecho, una vez terminen los análisis en la subcomisión, se va a concertar la reforma con la Comisión Nacional en pleno. Claro. Tripartito, gobierno, empresarios y trabajadores. Yo no te puedo garantizar que la van a concertar, pero que haya el ánimo de que haya una concertación, de que sea una reforma en donde se hagan concesiones, pues tendrán que hacerle a las partes, pero eso se dará al interior de la comisión. Por el lado, digo, de los trabajadores, ¿qué tantas concesiones o hasta dónde están dispuestos a correr, a ceder? No, pero me parece muy importante ese punto de la concertación, porque hay algo muy particular en las normas laborales en Colombia, y es que tienen que pasar por este escenario de la subcomisión, en donde están los empresarios, donde están los trabajadores y donde está el Ministerio de Trabajo. Se han hecho muchas reuniones en las cuales yo no diría que el borrador de proyecto de ley de reforma laboral se filtró, porque cuando tú entregas un borrador de proyecto de ley a más de 25 personas que están en el escenario, eso no es filtrar, eso es entregar a las partes, y las partes pues han empezado a debatir en torno al texto. Pero quería referirme específicamente al tema de la estabilidad, porque creo que es un tema que el presidente Petro también ha puesto muy de presente, de cómo él quiere que en este gobierno se garantice la estabilidad laboral. Y esta afirmación que deja un poco confundidos de pronto a los televidentes de que entonces no se puede despedir. Sí se puede despedir, de hecho se contemplan que se puede despedir por justa causa con unas indemnizaciones y con un agotamiento previo al procedimiento disciplinario, que eso sí no lo teníamos, pero lo que estamos haciendo es traer las obligaciones de la jurisprudencia en materia de procedimiento disciplinario, porque nosotros en Colombia no tenemos procedimiento disciplinario y eso hace que cualquier trabajador pueda ser despedido. Es decir, hoy despiden a alguien sin justa causa y lo indemnizan. No, hoy si tú tienes, si incurres en una justa causa, pues simplemente te dicen hasta luego, ¿cierto? Pero no hay un procedimiento. Claro, si incurres en una justa causa, las que trae el Código Sustantivo de Trabajo, no porque te pueden dicen despedir. Que tiene que haber un procedimiento disciplinario, sí, y hay pero el procedimiento, claro, pero el procedimiento disciplinario actual del Código Sustantivo. El diálogo que sí nosotros decimos, pero corríjanlo, porque es que no podemos. Pero es para mejorarlo. Porque el coco es el empresario. Pero es para mejorarlo, porque el Código Sustantivo del Trabajo no es culpa del empresario, es que el Código Sustantivo del Trabajo establece en el artículo 115 que simplemente el trabajador debe ser escuchado en unos descargos y ya se puede despedir. ¿Qué decimos nosotros? Reforzamos de alguna forma, y es la posición histórica del movimiento sindical y que vemos que está de alguna forma reflejada en la reforma, y es traer más bien la jurisprudencia, que es mucho más garante para los procedimientos disciplinarios, y hacerlos parte de esta ley y ir más allá del artículo 115, que era la única herramienta que tenían los empresarios. No es los empresarios, es que es la única herramienta que tenían en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, igual se pueden despedir, pero ¿qué es lo que sí queda limitado de alguna forma? Algo muy injusto que pasaba en este
este país o que pasa en este país. Tú puedes trabajar 10 años con un contrato a término fijo de 1 año, que se te prorroga y se te prorroga y se te prorroga por 10 años para trabajar con Leonisa, por poner un ejemplo cualquiera de cualquier empresa, que no es cierto. Y faltándote 3 meses para que se dé otra prórroga, te dicen, qué pena, tu contrato no se va a renovar. Eso no es justo. Eso no es justo porque es una persona que lleva 10 años y que después de 10 años tú no le puedes decir que tu contrato siempre fue fijo a 1 año y que simplemente se prorrogó y que no tienes derecho ni a una indemnización, porque no es un despido, sino una expiración del contrato. Doctora Acevedo, rápidamente para irnos a comercial. Una cosa es decir que el contrato no se puede terminar sino con justa causa, y otra cosa es decir, como lo dice la reforma, que las indemnizaciones se elevan y que en caso en que se termine un contrato, el trabajador puede escoger entre ser reintegrado con el pago de todos los salarios y el pago de una indemnización, que yo creo que eso hace muy compleja la situación de los empleadores. Entonces, ya la Corte Constitucional viene manejando muy claramente el tema del proceso disciplinario y en las empresas se está aplicando. Yo creo que no hay que partir de la mala fe de las empresas. No, no hay que partir de la mala fe, discusión pero está servida y es está la de los jurisprudencia. temas prioritarios para el presidente Gustavo Petro, las dos reformas, la salud y por el otro lado la reforma laboral. Justamente les decía al comienzo del programa que estaban allí 2 ministras al lado del presidente Petro y es una de las razones por las que terminó sacrificado el exministro Alejandro Gaviria. A propósito de la discusión, el presidente Petro habló y se refirió en su última locución presidencial a las reformas que se están impulsando, que ya van a empezar a hacer tránsito en el Congreso de la República. Cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la reforma laboral. Hace apenas unos 15 días, en el balcón presidencial, el presidente Gustavo Petro, el presidente de los colombianos, también se refirió, dijo y dejó claro cómo piensa su reforma laboral. En cabeza pública, en plaza pública, dijo que atacaría el neoliberalismo y que el sábado, al igual que el domingo, debían ser considerados días de descanso. Las leyes del neoliberalismo. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche. Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso. El presidente Petro pretende, pero son los empresarios los que se meten la mano al bolsillo, doctora Osiris. ¿Qué tan viable es esa pretensión del presidente Petro de hacer de los domingos, igual que el sábado, un día de descanso? Lo que te venía diciendo, hay una reducción de jornada que hoy está en 48 horas y que a partir de julio de este año se iba a reducir a 47, porque hay una reducción gradual establecida por la ley 2101 del año pasado. Con esta propuesta de reforma pasamos a 42 horas y no graduales, sino que se van a dar de manera inmediata. Esas 42 horas se van a distribuir entre lunes y viernes, o sea, queda el sábado y el domingo de días de descanso. La reducción de la jornada no significa disminución de salario, entonces sí representa para el sector empresarial un Pero la costo. ecuación no es menor productividad, menor salario. Lo que pasa es que se dice, a trabajo igual, salario igual, todos tienen derecho a ganar lo mismo. Y la productividad en Colombia, la productividad laboral es bastante baja. Para hacer y sobre todo en las MIPYMES, por las mismas condiciones que genera el segmento de la MIPYME. Entonces, para nosotros sí significa sobrecostos esa reducción de la jornada porque vamos a seguir pagando lo mismo. Vamos a seguir pagando el mismo salario, no va a haber disminución de salario. Y si a eso le agregas que a esa reducción de la jornada se le suman los 2 días de la familia, las 2 horas de descanso semanal, entonces ahí no podemos hablar que no hay un incremento de costos salariales, porque sí hay un incremento de costos salariales que afecta a la estructura de las empresas. ¿Qué significa eso? Que muchas empresas o van a despedir trabajadores porque van a tener que tomar decisiones y se van a ver en la necesidad de mirar cómo subsistir,
o definitivamente van a cerrar la ¿Qué empresa. tanto, se lo pregunto con todo el respeto, doctora Osiris, y sobre todo por los empresarios, qué tanto de terrorismo tiene, digamos, esto que usted acaba de decir, No de es despedir terrorismo, si la reforma no es viene en estos terrorismo, términos? mira, no es terrorismo, es que no solamente tenemos que mirar los efectos de las reformas, tenemos que mirar que estamos en una alta inflación, que hay escasez todavía de insumos. Los empresarios vienen de una pandemia en donde cerraron actividades por mucho tiempo, y si es en el cemento, mi pyme, en las encuestas de desempeño que nosotros hemos hecho, todavía un gran porcentaje, más del 50% está diciendo que no está operando con su capacidad productiva. Y si a eso les vamos a sumar costos laborales que no tenían en el 2022, y hemos indagado, ¿van a hacer inversiones? No van a hacer inversiones porque el futuro es incierto. Y muchos han dicho, bueno, una de las, digamos, de lo que pudieran hacer, de las medidas a tomar, es que esos costos se pueden trasladar al producto final. Si tú trasladas esos costos al producto final, va a seguir habiendo encarecimiento de productos, entonces no va a haber tampoco demanda, no va a haber consumo. Eso lo tienen ustedes presupuestados, digo, esas variables de masacre laboral, de despidos masivos, de empresas que no van a invertir por cuenta de una reforma que genera incertidumbre para un sector, que es el de los empresarios. Claro, es que nosotros, y según los cálculos que tenemos, yo creo que estamos convencidos, y reitero, el aumento, si se quiere pensar en clave de aumento, si esa es la visión, porque yo prefiero que tengamos una visión de garantía de derechos, el aumento en los costos laborales no van a aumentar más del 10% y no van a ser de inmediato. En cambio, tener trabajadores con derechos, con estabilidad laboral y con garantías aumenta la productividad. Eso está aprobado. Aparte de eso, la única, creo que, intención de esta reforma laboral es aumentar la riqueza. En ningún momento se piensa que con esto se van a acabar las empresas, todo lo contrario, hay unos costos que sí son muy altos para las empresas y que por ahí debería ir la discusión y no por los costos laborales. Por ejemplo, en la energía en los últimos años para las empresas subió el 27%, ese sí es un verdadero costo, no el costo laboral que puedan tener estos recargos o estos descansos que además, en el caso colombiano, Colombia es uno de los países donde más trabajan los trabajadores en el mundo, ¿cierto? Entonces, hablar del valor del trabajo y del valor del descanso de los trabajadores creo que no es lo que va a quebrar las empresas. Podríamos pensar en la energía, que es lo más costoso, de las cosas más costosas que tienen las empresas, en las altas tasas de interés, que es otro gran gasto que tienen las empresas y no es necesariamente el costo laboral, y los gastos de seguridad. Entonces, si uno suma gastos de seguridad, más la energía, más las altas tasas de interés a las que son sometidas las empresas, uno dice, por ahí sí están los gastos, pero no son por los costos laborales que puedan generar estos recargos y estos descansos que lo único que pretenden es hacer cumplir lo que trae la Constitución política en términos de derechos laborales. laborales. Claro, tenemos un costo país bastante alto, en eso estoy 100% de acuerdo contigo. Ser productivo y ser competitivo en Colombia es costoso. El costo de la energía que le hemos visto, que en el último año el incremento, por lo menos 27% subió. En la costa ha sido peor, Yo vivo en Barranquilla, soy de Barranquilla, y te digo que en la costa ha sido peor. El acceso a crédito para las MIPYMES también es un tema y las tasas de interés están altísimas. Entonces, tú misma lo has dicho, en Colombia cuesta ser competitivo. Si a todos estos costos le sumamos los costos laborales, es por Pero eso la solución es por otro lado, no por los costos laborales. Nosotros le hemos dicho a la ministra y siempre hemos dicho, busquemos un tema de fortalecimiento empresarial y sobre todo para las MIPYMES, unas políticas diferenciales. Doctora Acevedo. La misión de empleo, que hizo un trabajo académico muy juicioso sobre estos problemas del mercado laboral, pues es clara en decir que la solución no está ni en aumentar ni en disminuir. Insisto, está en políticas públicas. Y no necesariamente, repito, en aumentarle los costos a los empleadores, sino en generar protección social, en generar un buen acceso al crédito, en generar una buena cobertura en salud, en generar, digamos, aspectos que incentiven realmente esa formalización para la cobertura en esos asuntos, no solamente los derivados de la seguridad social, sino en educación, en vivienda, en otras cosas. Por eso insisto que probablemente la solución no es realizar una reforma de 77 artículos, 52 de los cuales son
temas modificatorios de un código sustantivo de trabajo de 490 artículos y sin un enfoque de estatuto del trabajo como se planteó en campaña. El tema es más bien a largo plazo con políticas públicas. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la reforma a la salud, de la reforma laboral. A propósito de la discusión, hace varios años se redujo la jornada nocturna y horas extras bajo la idea de lograr una mayor generación de empleo. La historia muestra que claramente eso no se consiguió. Esta semana, casualmente, a propósito de esto, se publicó el boletín de desempleo del DANE y aunque sí disminuyó, sigue por encima de los 2 dígitos. 13.7%. Los estamos leyendo en nuestras plataformas. Síganos, mande sus comentarios a propósito de esta que es la discusión, tema de interés altísimo para el presidente Gustavo Petro, que está muy metido, por supuesto, defendiendo a sus ministras a propósito de estas 2 grandes reformas. Por un lado, la salud y esta que es el tema de discusión, la reforma laboral. Hacemos una pausa, en instantes regresamos en Zona Franca. Regresamos, estamos en Zona Franca hablando de la reforma laboral. A propósito, una de las grandes críticas es que no ataca esta reforma y que agravaría, por el contrario, la informalidad laboral en Colombia. Lo dicen los expertos, según el DANE, entre otras, Colombia tiene una informalidad del 54.7%, es decir, personas que desarrollan algún tipo de actividad laboral, pero no cotizan ni a pensión, ni a salud, ni a ninguna prestación social, es decir, no existen formalmente en el sistema laboral del país. Doctora Muñoz, su reflexión final sobre la discusión del día de hoy. Si en el país tenemos 22 millones de trabajadores y de estos solo la tercera parte tiene derechos laborales, y lo sabemos por la cotización a la seguridad social, eso sí nos muestra que necesitamos una reforma laboral que incluya ese otro gran porcentaje de trabajadores que son trabajadores pero que no tienen o relaciones laborales a través de contratos de trabajo, o que no cotizan a la seguridad social, o que están en relaciones laborales ilegales a través de otras figuras. Creo que entender que esta reforma laboral apunta a generar estabilidad, a generar empleo, a generar productividad y a generar más riqueza, debe ser la forma de entender lo que se quiere desde el Ministerio de Trabajo con esta reforma. 6 de cada 10 trabajadores son informales, eso es cierto. Y durante años hemos expedido normas que han pretendido generar empleo y con las que se ha pretendido mejorar la estructura del trabajo en Colombia y no se ha logrado. Ahora esta reforma laboral, más allá de una política, lo que intenta es poder devolverle estos derechos a los trabajadores con nada distinto a que se apliquen los derechos constitucionales, se cumpla la jurisprudencia y se cumplan los mandatos y las recomendaciones internacionales. Doctora Acevedo, su reflexión final. Un enfoque correcto de la reforma laboral debería partir de entender que las empresas todas son diferentes, pero sobre todo que en Colombia el 98%, como lo decía la doctora Osiris, del empleo se genera en pequeñas y medianas empresas. Un mínimo porcentaje de ese empleo se está generando en las grandes empresas que tal vez sí podrían asumir esos incrementos en los costos y en las cargas que están planteando una reforma de este tipo. Entonces, creer que todas las empresas desarrollan su actividad en industrias o que todas son grandes empresas es un error sesgado que puede contribuir a muchísima más conflictividad y a muchísimos más inconvenientes económicos. Doctora Osiris. De acuerdo con lo manifestado por el doctor Acevedo, o sea, el tejido empresarial colombiano no es igual. Y en este caso, aún existen diferencias entre las mismas MIPYMES. Entonces, por eso desde ACOPI siempre hemos promovido, hemos dicho que una estrategia de fortalecimiento empresarial con base en el reconocimiento de esa diferenciación de las estructuras de la empresa, es decir, con unas políticas públicas diferenciales para la MIPYME. Esa definición de la ministra arrancando en el ministerio de que los empresarios son tacaños, ¿ya eso quedó superado? Yo pienso que los empresarios no son tacaños y yo pienso que sí quedó superado porque en la mesa ella siempre ha reconocido que es una relación binaria. Las empresas necesitan al trabajador y el trabajador necesitan a las empresas porque es de la única forma en que se genere riqueza.
Llegamos al final, lastimosamente, doctora Osiris, pero seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Osiris Mariño, de ACOPI, vicepresidente de ACOPI, que es la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Me alegra mucho haberla tenido esta noche aquí dando esta discusión. Mañana se reúnen. Sí, mañana. Le deseo mucha suerte. Claro que sí. En la discusión, Sandra Muñoz, asesora investigador del Centro de Solidaridad Internacional, es abogada, magíster en Derecho Laboral de la Universidad Pontificia Bolivariana. Doctora Muñoz, un gusto tenerla esta noche en Zona Franca. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. José Darío Acevedo Gámez es abogado especialista también en Derecho Laboral y magíster en esa misma materia. Un placer tenerlo aquí, doctor Acevedo. Muchas gracias por su deferencia con los televidentes de Zona Franca. Gracias, María Camila, y a las doctoras también. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche. Vamos a seguir muy seguramente hablando de esta, la reforma laboral, de qué tan progresiva o regresiva es el segundo proyecto ambicioso del gobierno del cambio, del gobierno del presidente Petro. Que descansen.